no estaba buscando revolucionar mi comprensión de la física cuando entré a esa biblioteca de Praga en el invierno de 2019. Había viajado a la República Checa para investigar la arquitectura barroca centroeuropea, un proyecto académico perfectamente convencional sobre ornamentación religiosa del siglo XVIII. Pasé semanas fotografiando cúpulas, campanarios y fachadas elaboradas. Y entonces, en el archivo de la Biblioteca Nacional Clementinum, encontré un documento que no debería existir. Era un tratado técnico de 1743, escrito en latín por un ingeniero cuyo nombre había sido parcialmente borrado. El documento describía, con diagramas detallados, un sistema para capturar lo que llamaba el fuego eterno del cielo y distribuirlo a través de estructuras metálicas elevadas. Había ecuaciones, había especificaciones de materiales, había instrucciones para la construcción de lo que solo puedo describir como antenas receptoras diseñadas para integrarse en la arquitectura de iglesias y edificios públicos. Leí el documento 3 veces aquella tarde, con las manos temblando ligeramente mientras pasaba cada página amarillenta. Porque lo que estaba describiendo no era teoría especulativa ni fantasía alquímica. Era ingeniería aplicada. Era un manual de instrucciones para capturar electricidad de la atmósfera y usarla para iluminar y calentar edificios. En 1743, 136 años antes de que Thomas Edison patentara su bombilla, 150 años antes de que Nikola Tesla comenzara sus experimentos con transmisión inalámbrica de energía. Y sin embargo, ahí estaba, un documento oficial, catalogado, olvidado durante siglos en los estantes de una de las bibliotecas más antiguas de Europa. Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación de hotel con copias fotográficas del documento, traduciendo laboriosamente el latín técnico, intentando convencerme de que estaba malinterpretando algo, que las palabras significaban otra cosa, que los diagramas representaban algo diferente de lo que parecían mostrar. Pero cuanto más traducía, más claro se volvía. El autor describía la atmósfera terrestre como un océano de energía eléctrica en constante movimiento. Explicaba que ciertos materiales, dispuestos en configuraciones específicas y elevados a suficiente altura, podían actuar como pescadores del éter, capturando esta energía y conduciéndola hacia abajo para uso humano. Los diagramas mostraban estructuras que reconocí inmediatamente: agujas metálicas coronando torres, esferas de cobre en la cima de cúpulas, cadenas conductoras descendiendo por el interior de columnas huecas, todo integrado de manera invisible en la arquitectura ornamental, todo diseñado para parecer decoración, mientras cumplía una función tecnológica que supuestamente no existía en esa época. A la mañana siguiente salí a las calles de Praga y miré los edificios que había fotografiado durante semanas. Y por primera vez los vi de verdad. Cada aguja, cada esfera, cada ornamento metálico en la cima de cada torre. Ya no parecían decoración, parecían antenas. Parecían exactamente lo que el documento de 1743 describía. Déjame explicarte lo que descubrí en los meses siguientes, porque cambia fundamentalmente todo lo que creemos saber sobre la historia de la electricidad y la energía. La narrativa oficial dice que la humanidad vivió en oscuridad literal hasta finales del siglo XIX, que nuestros antepasados dependían de velas, lámparas de aceite y fuego para iluminarse, que Benjamin Franklin descubrió la naturaleza eléctrica del rayo en 1752 con su famoso experimento del cometa, que pasaron más de 100 años antes de que alguien encontrara aplicaciones prácticas para este descubrimiento, y que Edison, Westinghouse y Tesla
Fueron los pioneros que finalmente trajeron la electricidad a las masas. Esta es la historia que nos enseñan. Pero hay un problema fundamental con ella. Los edificios no mienten. Y cuando examinas la arquitectura que sobrevivió del período anterior a la supuesta invención de la electricidad, encuentras algo imposible de explicar bajo la narrativa convencional. Encuentras infraestructura eléctrica integrada en la estructura original. Encuentras sistemas de conducción metálica que no tienen sentido como mera decoración. Y encuentras un patrón global repetido en edificios de Europa, América, Asia y África, que apunta hacia una tecnología estandarizada y ampliamente distribuida que luego desapareció sin dejar rastro en los libros de historia. Empecé a documentar sistemáticamente las características arquitectónicas que el documento de Praga identificaba como componentes de sistemas de captación atmosférica. Agujas metálicas, obviamente, pero no cualquier aguja. Agujas con proporciones específicas, terminadas en esferas o puntas que maximizaban la capacidad de ionización del aire circundante. Cúpulas recubiertas de cobre o doradas con pan de oro, materiales ambos con excelente conductividad eléctrica. Torres huecas con columnas internas que contenían cadenas o varillas metálicas descendiendo hacia los niveles inferiores del edificio. Sótanos con suelos de materiales conductores conectados a fuentes de agua subterránea. Y algo que nadie había notado antes, porque nadie estaba buscándolo: una consistencia geométrica en la disposición de estos elementos que sugería cálculos precisos de captación electromagnética. Viajé a docenas de ciudades: Viena, Budapest, San Petersburgo, Estambul, Roma, Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México. Y en cada lugar encontré lo mismo: edificios antiguos con las mismas características arquitectónicas, las mismas proporciones en sus elementos metálicos, la misma disposición de materiales conductores. Era como si todos hubieran sido diseñados siguiendo el mismo manual, el manual que había encontrado en Praga. Hay algo que necesitas entender sobre la electricidad atmosférica para comprender la magnitud de lo que estoy describiendo. La atmósfera terrestre es un conductor gigantesco. Entre la superficie del planeta y la ionosfera existe una diferencia de potencial eléctrico de aproximadamente 300.000 voltios. Esto no es teoría conspirativa. Es física básica, documentada y medida por científicos desde hace más de un siglo. Cada día, esta diferencia de potencial genera corrientes eléctricas que fluyen constantemente entre la Tierra y el cielo. Los rayos son la manifestación más dramática de este fenómeno, pero representan solo una fracción del flujo eléctrico total. La mayor parte de esta energía fluye de manera invisible y continua, un océano de electricidad que nos rodea en todo momento. La ciencia moderna reconoce este fenómeno, pero lo trata como una curiosidad académica. Nos dicen que no es prácticamente aprovechable, que las densidades de corriente son demasiado bajas, que sería imposible capturar suficiente energía para aplicaciones útiles. Pero aquí está lo que no nos dicen. Nikola Tesla no solo creía que era posible, lo demostró. Y luego su trabajo fue suprimido, su laboratorio fue destruido, y sus notas fueron confiscadas por el gobierno de Estados Unidos inmediatamente después de su muerte. Déjame mostrarte lo que Tesla realmente logró, porque los libros de historia solo cuentan una parte conveniente de la historia. En 1899, Tesla construyó un laboratorio en Colorado Springs, específicamente para experimentar con electricidad atmosférica. Durante 8 meses, realizó experimentos que desafiaban todo lo que la física convencional decía que era posible. Transmitió energía eléctrica de manera inalámbrica a través de kilómetros de distancia.
encendió 200 bombillas a más de 40 kilómetros de su laboratorio sin ningún cable de conexión. Generó rayos artificiales de más de 40 metros de longitud y documentó todo meticulosamente en notas que fueron parcialmente publicadas y parcialmente clasificadas. En sus propias palabras, escritas en una carta de 1904. He descubierto el secreto de la transmisión de energía sin cables. La Tierra misma es un conductor natural y la atmósfera completa una fuente inagotable. Con los dispositivos adecuados, esta energía puede ser capturada y distribuida a cualquier punto del planeta sin costo. Sin costo. Esas dos palabras son cruciales, porque explican exactamente por qué el trabajo de Tesla fue suprimido y por qué la historia oficial lo presenta como un genio excéntrico cuyas ideas finales eran impracticables. Hay un documento que encontré en los archivos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que me dejó sin palabras. Es un memorando interno de 1905, escrito por un asesor de J.P. Morgan, el banquero que financiaba inicialmente el proyecto de Tesla en Wardenclyffe. El memorando discute las implicaciones comerciales de la transmisión inalámbrica de energía. Déjame citarlo directamente. El problema fundamental con el sistema del señor Tesla no es técnico, sino económico. Si la energía puede ser capturada libremente de la atmósfera y transmitida sin cables, no existe mecanismo para medirla ni cobrarla. Cada hogar, cada fábrica, cada ciudad podría acceder a energía ilimitada sin pagar un centavo. Esto destruiría no solo la industria eléctrica convencional, sino también las industrias del carbón, el petróleo y el gas natural, que dependen de la venta de combustibles. La inversión en el proyecto Wardenclyffe debe terminarse inmediatamente. Morgan retiró su financiamiento poco después. La torre de Wardenclyffe, diseñada específicamente para transmitir energía gratuita a todo el planeta, fue demolida en 1917. Y Tesla murió en la pobreza en 1943, mientras trabajaba en proyectos que el gobierno estadounidense clasificó inmediatamente después de su muerte y que permanecen clasificados hasta hoy. Esto no es conspiración, es historia documentada. La energía libre fue suprimida porque amenazaba los intereses económicos de quienes controlaban las industrias energéticas tradicionales. Pero aquí está la revelación que cambia todo. Tesla no inventó la transmisión inalámbrica de energía, la redescubrió. Porque cuando examinas los edificios construidos siglos antes de su nacimiento, encuentras exactamente los mismos principios incorporados en su arquitectura. Las agujas de las catedrales medievales funcionan según los mismos principios que los transmisores de Tesla. Las cúpulas doradas de las iglesias ortodoxas rusas tienen las mismas propiedades de captación que los receptores que Tesla diseñó. Los obeliscos egipcios, las estupas budistas, las mezquitas otomanas, todos comparten características de diseño que solo tienen sentido si los interpretas como tecnología de captación atmosférica. Pasé meses comparando los diseños de Tesla con la arquitectura antigua. La correlación es imposible de ignorar. Las proporciones son idénticas. Los materiales son los mismos. La disposición de elementos conductores sigue los mismos patrones. Es como si Tesla, en su genialidad, hubiera redescubierto algo que ya existía en el pasado. Algo que fue sistemáticamente borrado de la historia y destruido en su forma física. Algo que él intentó devolver a la humanidad y por lo cual fue castigado con la ruina financiera y el olvido histórico. Empecé a investigar qué había pasado con los edificios antiguos que mostraban estas características y encontré un patrón devastador. A lo largo de todo el siglo XIX,
y principios del XX, hubo una campaña sistemática de demolición y renovación de estructuras históricas en todo el mundo. Las justificaciones variaban. En algunos casos se decía que los edificios eran inseguros, en otros que impedían la modernización urbana, en otros más simplemente se demolieron sin explicación registrada. Pero cuando miras qué edificios fueron destruidos y cuáles fueron preservados, emerge un patrón claro. Los edificios con las características más obvias de captación atmosférica fueron destruidos prioritariamente. Las grandes catedrales medievales con sus agujas originales fueron restauradas, con réplicas modificadas que eliminaban los componentes conductores. Las cúpulas de cobre fueron reemplazadas por versiones de zinc o materiales no conductores. Las torres fueron rellenadas con escombros, sellando los conductos internos. Todo fue presentado como mantenimiento necesario o mejora estética. Pero el efecto neto fue la desactivación sistemática de una red global de captación de energía atmosférica. Hay una fotografía que encontré en un archivo de Viena que me dejó paralizado durante varios minutos. Es de 1873 y muestra la Catedral de San Esteban antes de una restauración importante. En la fotografía, claramente visible en la cima de la torre principal, hay una estructura metálica elaborada que ya no existe. No era la aguja actual, era algo diferente. Una especie de corona metálica con múltiples puntas irradiando hacia afuera, conectada por cables visibles a estructuras secundarias en el techo. La catedral actual no tiene nada parecido. Los registros de la restauración mencionan la remoción de elementos ornamentales deteriorados, pero no especifican qué eran esos elementos ni a dónde fueron a parar. El cobre de esas estructuras, si eran de cobre, valdría una fortuna. Pero no hay registro de su venta. Simplemente desaparecieron. Como desaparecieron estructuras similares de cientos de edificios en todo el mundo durante el mismo periodo. La explicación oficial siempre fue la misma: deterioro natural, modernización necesaria, mejora estética. Pero el resultado fue siempre idéntico: la eliminación de componentes que, bajo la interpretación que estoy proponiendo, eran esenciales para la captación de energía atmosférica. Déjame mostrarte algo sobre los materiales que encuentras en estos edificios antiguos, porque esto es algo que los arquitectos modernos no pueden explicar. Cuando analizas la composición de los metales utilizados en la ornamentación de estructuras anteriores al siglo XIX, encuentras algo extraordinario. Aleaciones de cobre de una pureza que supuestamente no era alcanzable con la metalurgia de la época. Capas de oro aplicadas con técnicas que los expertos admiten no entender completamente. Y en algunos casos, la presencia de materiales como bismuto o antimonio en proporciones que sugieren un conocimiento sofisticado de sus propiedades eléctricas. Llevé muestras de ornamentos metálicos de 3 edificios diferentes, en 3 países diferentes, a un laboratorio metalúrgico en Alemania. Los resultados fueron consistentes. Todos mostraban composiciones optimizadas para conductividad eléctrica. Todos tenían impurezas específicas que, lejos de ser defectos, mejoraban las propiedades de captación iónica del material. Y todos databan, según análisis de pátina y corrosión, de períodos muy anteriores a cuando supuestamente existía el conocimiento para crear tales aleaciones. El metalúrgico que realizó los análisis me miró con expresión incómoda cuando le pregunté cómo explicaba esto. «No lo explico», admitió finalmente. «Según lo que sabemos sobre la historia de la metalurgia, estos materiales no deberían existir, pero existen, y no tengo ninguna explicación satisfactoria». Fue entonces cuando empecé a investigar a Tartaria.
no estaba buscándola. Como todo lo demás en esta investigación, la encontré siguiendo la evidencia. El nombre apareció por primera vez en un mapa de 1754 que estaba examinando en la Biblioteca Nacional de Francia. El mapa mostraba Asia Central y la etiquetaba como Grande Tartarie o Gran Tartaria. Era un imperio enorme, extendiéndose desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico, desde Siberia hasta el norte de China. Busqué en los libros de historia contemporáneos. Tartaria no aparecía. Había menciones dispersas de pueblos tártaros, tratados como nómadas sin importancia histórica, pero nada sobre un imperio unificado de las dimensiones que el mapa mostraba. Confundido, busqué más mapas antiguos y los encontré, docenas de ellos, mapas del siglo XVII, XVIII e incluso principios del XIX, mostrando Tartaria como una entidad geopolítica definida. Algunos la llamaban Tartaria independiente, otros Imperio Tártaro. Todos coincidían en su ubicación aproximada y en su inmensa extensión territorial. Y todos fueron aparentemente olvidados por la historia oficial, que trata toda esa región como si siempre hubiera sido un vacío de bárbaros sin civilización propia. Pero aquí está lo que conecta Tartaria con la electricidad atmosférica. Cuando miras fotografías de la arquitectura de Asia Central del siglo XIX, antes de que la región fuera completamente incorporada al Imperio ruso, encuentras exactamente el mismo patrón arquitectónico que había identificado en Europa: edificios con cúpulas elaboradas, torres coronadas por agujas metálicas, ornamentación de cobre y latón en proporciones que no tienen sentido decorativo, pero tienen perfecto sentido como infraestructura de captación. Las mezquitas de Samarcanda, los palacios de Bujará, las estructuras monumentales de ciudades cuyo esplendor fue documentado por viajeros occidentales antes de ser reducidas a ruinas por guerras y abandono. Todas mostraban las mismas características, todas parecían parte de la misma red global de captación atmosférica que había encontrado en Europa. Y todas fueron sistemáticamente destruidas, abandonadas o restauradas, hasta eliminar sus componentes funcionales durante el mismo período en que edificios similares en Occidente sufrían el mismo destino. Hay un relato de un diplomático británico que visitó Samarcanda en 1838 que me dejó temblando. Déjame citarlo directamente. Las noches en esta ciudad son extraordinariamente luminosas. Las grandes mezquitas brillan con una luz azulada que los locales atribuyen a la bendición divina. He observado que esta luminosidad parece emanar de las cúpulas y minaretes, particularmente en noches de tormenta, cuando el aire está cargado. Los habitantes tratan este fenómeno como algo completamente natural y se muestran sorprendidos cuando pregunto su causa. Luz azulada emanando de cúpulas y minaretes, en noches de tormenta, cuando el aire está cargado. Cualquier persona con conocimientos básicos de electricidad reconocerá inmediatamente lo que este diplomático estaba describiendo sin saberlo. Descarga de corona, el fenómeno eléctrico que ocurre cuando conductores puntiagudos ionizan el aire circundante. El mismo fenómeno que Tesla utilizó en sus experimentos. El mismo fenómeno que las agujas de los edificios antiguos producirían si estuvieran funcionando como captadores atmosféricos. Y los habitantes locales lo trataban como algo completamente natural, como si siempre hubiera sido así, como si fuera parte normal de su mundo. Hay otros relatos similares de viajeros occidentales del siglo XVIII y XIX, describiendo fenómenos luminosos inexplicables en ciudades de todo el mundo. Un mercader holandés en Pekín, en 1793, describe linternas que brillan sin llama en los techos de los templos.
Un misionero español en Ciudad de México, en 1790, menciona luces perpetuas en las cúpulas de ciertas iglesias que no consumen aceite ni cera. Un oficial naval británico en Estambul, en 1820, nota que las mezquitas menores brillan con una luz tenue que los turcos atribuyen a la santidad del lugar, pero que tiene una cualidad diferente a cualquier llama que haya visto. Estos relatos fueron descartados durante décadas como exageraciones, superstición o malentendidos. Pero cuando los lees sabiendo lo que ahora sabemos sobre electricidad atmosférica, cuentan una historia diferente. Una historia donde la iluminación eléctrica no fue inventada a finales del siglo XIX, sino que existía mucho antes, distribuida globalmente a través de una arquitectura específicamente diseñada para capturar energía del aire. Lo que me llevó meses comprender fue cómo todo esto se conectaba, cómo edificios en Praga, Samarcanda, México y Estambul podían todos ser parte del mismo sistema. Y entonces encontré algo que lo explicó todo. En un archivo privado de una familia noble austríaca, al que obtuve acceso a través de un contacto académico, encontré correspondencia del siglo XVIII entre arquitectos y constructores de diferentes países. Las cartas discutían especificaciones técnicas para lo que llamaban la red, proporciones de agujas, composiciones de aleaciones, orientaciones geográficas, distancias entre nodos. Todo estaba estandarizado, todo seguía un sistema, y las cartas hacían referencia a conocimientos heredados de los antiguos constructores, cuyo origen nadie recordaba, pero cuyas especificaciones seguían fielmente. Era como si existiera un conocimiento técnico distribuido globalmente, transmitido de generación en generación de constructores, para mantener y expandir una red mundial de captación de energía atmosférica. Un conocimiento que en algún momento fue fragmentado, perdido y finalmente suprimido por completo. La pregunta que me obsesionaba era obvia: ¿quién destruyó esta red y por qué? La respuesta empezó a emerger cuando tracé cronológicamente la destrucción de los edificios antiguos y la correlacioné con el surgimiento de las industrias energéticas modernas. La correlación es demasiado perfecta para ser coincidencia. En las mismas décadas en que la industria del carbón se consolidaba como fuente primaria de energía industrial, edificios con características de captación atmosférica eran demolidos o restaurados para eliminar sus componentes funcionales. En las mismas décadas en que las primeras compañías eléctricas establecían monopolios regionales de distribución, las estructuras que podrían haber proporcionado energía gratuita eran desactivadas sistemáticamente. Y en las mismas décadas en que la industria petrolera emergía como fuerza dominante de la economía global, los últimos vestigios de la red de captación atmosférica eran destruidos o convertidos en ruinas pintorescas sin función aparente. Encontré un documento de 1889 en un archivo industrial de Pittsburgh que lo decía explícitamente. Era un memorando interno de una empresa minera de carbón, discutiendo lo que llamaban el problema de la competencia invisible. Déjame citarlo. Hemos identificado estructuras en múltiples localidades que parecen proporcionar iluminación y calefacción sin consumo de combustible. Nuestros ingenieros no pueden explicar el mecanismo, pero el efecto es innegable. Estas estructuras representan una amenaza existencial para nuestra industria. Si el público llegara a comprender que la energía puede obtenerse sin comprar carbón, nuestro modelo de negocio colapsaría. Recomendamos invertir en la adquisición y demolición de estas propiedades, presentando la demolición como modernización necesaria. No puedo verificar la autenticidad de este documento de manera independiente.
La empresa que supuestamente lo produjo fue absorbida por una corporación mayor hace décadas y sus archivos fueron destruidos en un incendio en 1923. Pero el contenido coincide exactamente con lo que la evidencia física sugiere. Hubo una campaña organizada para destruir la infraestructura de energía atmosférica y fue ejecutada por las mismas industrias que se beneficiaron de su destrucción. La historia de Nikola Tesla adquiere un nuevo significado bajo esta luz. Tesla no estaba inventando algo nuevo, estaba intentando reconstruir algo antiguo y fue destruido por las mismas fuerzas que habían destruido la red original siglos antes. Cuando lees sus notas con esta perspectiva, las referencias crípticas que hacía a conocimiento antiguo y secretos redescubiertos dejan de parecer excentricidades de genio y empiezan a parecer exactamente lo que eran. Admisiones de que había encontrado rastros del sistema anterior y estaba intentando devolverlo al mundo. Su famosa declaración de que podía iluminar el mundo entero con una sola estación generadora no era megalomanía. Era una descripción literal de cómo había funcionado la red en el pasado. Una red de estructuras captadoras que alimentaban energía a una estación central que luego la distribuía de vuelta a todo el sistema, creando un circuito autosostenido de energía atmosférica gratuita e ilimitada. Pero no fue solo Tesla quien intentó reconstruir el sistema y fue destruido. Cuando empecé a buscar, encontré docenas de inventores del siglo XIX y principios del XX que trabajaron en tecnologías de captación atmosférica y cuyos proyectos fueron suprimidos, comprados y enterrados, o simplemente destruidos junto con sus creadores. Thomas Henry Moray, que demostró un dispositivo que extraía kilowatts de energía del aire en la década de 1930, fue baleado en su laboratorio y su invento fue robado. Lester Hendershot, que construyó un motor que funcionaba sin combustible ni baterías, murió en circunstancias nunca explicadas y su trabajo desapareció. Edwin Gray, cuyo motor electromagnético producía más energía de la que consumía, fue arrestado repetidamente con cargos falsos y su equipo fue confiscado. El patrón es consistente. Cualquier inventor que se acercara demasiado a la energía atmosférica gratuita era destruido. No por la física. La física funcionaba. Eran destruidos por fuerzas económicas que no podían permitir que la energía gratuita existiera. Lo que esto implica sobre nuestra historia es devastador. No vivimos en el punto más alto del progreso humano. Vivimos en un valle creado deliberadamente por quienes destruyeron las tecnologías anteriores para poder vendernos versiones inferiores. La electricidad que pagamos cada mes podría haber sido gratuita. El petróleo que quemamos, destruyendo el planeta, podría haber sido innecesario. Las guerras que se han luchado por recursos energéticos podrían haberse evitado por completo. Todo porque un grupo de industriales del siglo XIX decidió que la energía gratuita era mala para sus negocios y ejecutaron la destrucción más completa de conocimiento tecnológico en la historia humana para asegurar sus ganancias. Pero la evidencia no pudo ser destruida completamente. Los edificios que sobrevivieron aún muestran las características. Las aleaciones antiguas aún tienen las propiedades. Los documentos dispersos en archivos olvidados aún describen los principios. Y la atmósfera terrestre sigue siendo un océano de energía, esperando ser capturada nuevamente. Lo que me mantiene despierto por las noches no es la rabia por lo que nos quitaron, es la esperanza de que podría ser recuperado. Alguien en algún lugar podría estar descifrando los mismos documentos que yo encontré. Podría estar analizando los mismos materiales,
podría estar reconstruyendo los mismos principios. Y esta vez, con Internet y comunicación global, sería mucho más difícil suprimirlo. Esta vez, el conocimiento podría escapar al control de quienes lo destruyeron. Esta vez, la energía atmosférica podría volver a iluminar el mundo. Mira los edificios antiguos de tu ciudad. Mira las agujas, las cúpulas, los ornamentos metálicos que siempre asumiste eran solo decoración. Pregúntate por qué generaciones de constructores pusieron tanto esfuerzo y material en elementos que supuestamente no tenían función. Pregúntate por qué tantos de esos elementos fueron removidos o reemplazados durante las restauraciones del siglo XIX y XX. Pregúntate por qué la historia oficial insiste en que la electricidad fue inventada hace apenas 150 años, cuando la evidencia física sugiere algo completamente diferente. La atmósfera sigue llena de energía. Los principios de captación siguen siendo válidos. Las agujas de las catedrales siguen apuntando al cielo, mudos testigos de lo que alguna vez fueron capaces de hacer. Y en algún archivo polvoriento, en algún edificio olvidado, los planos del sistema que nos robaron esperan ser encontrados. La red de Tartaria no fue destruida completamente, fue desactivada. Y lo que fue desactivado puede, teóricamente, ser reactivado. Esa es la verdad que no quieren que sepas. Esa es la posibilidad que han pasado siglos intentando borrar. Y esa es exactamente la razón por la que tuvieron que destruirlo todo.